Aquí vamos. Esta parte que nos tocaba a Eva y a mí, el título del capítulo es Intelecto e Intuición, pero nos parecía interesante plantearla también como una pregunta, si es desde el intelecto a la intuición. Así que bueno, vamos a ir desarrollando un poquito este recorrido como un puente. Bueno, ahora les voy a pedir un poquito que donde estén puedan tomar una postura amable con su cuerpo. Solamente nos concentramos en la respiración, esa porción del aire que ingresa por la nariz y que va recorriendo primero la parte superior de nuestra cabeza y desciende hasta el pecho. Y al salir, drena un poco de mí hacia el universo, cerrando un ciclo de entrega, un ciclo de abundancia. Cuando el aire ingresa, puedo percibir cómo mi pecho se expande. La inspiración es un momento de expansión y la expiración es un momento de placentera entrega. En un sueño puedes contemplar a personas ricas y pobres, a individuos robustos y a otros que se lamentan por su enfermedad, a alguien que agoniza y a uno que nace, pero al despertar te das cuenta de que solo fue un sueño. Este universo es el sueño de Dios. Y si le pregunto al Señor, ¿por qué no sueñas solo sueños hermosos? ¿Por qué tu obra de teatro está plagada de pesadillas? Él replica, debes ser capaz de disfrutar tanto de las pesadillas como de las experiencias hermosas, puesto que ambas son sueños, solo sueños. Pero si estuvieses solo, con sueños bellos, te sumergerías en su belleza y jamás desearías despertar. Esta es la respuesta. No deben atemorizarte las pesadillas cuando se presentan. Por el contrario, puedes decir, Señor, es un sueño pasajero, no es real. Y toda vez que sonrías porque dispones de abundante salud y felicidad, afirma, Señor, es un bello sueño, pero haz lo que quieras con los sueños que experimento en mi vida. Cuando no te afecten las pesadillas de la enfermedad, el sufrimiento o las preocupaciones, ni te aten los sueños hermosos, Dios te dirá entonces, despierta ahora, vuelve a casa. Gracias. Remitiéndonos al tema, el intelecto y la intuición, podemos decir que al estudiar al hombre en su presente etapa evolutiva, buscamos conocer cuál es el asiento de su autoconciencia. Y encontramos que en la mayoría de nosotros el asiento de la autoconciencia es la mente inferior. Desde esta vida de la mente inferior, en la cual las sensaciones todavía juegan una parte importante, el hombre se eleva a la vida del intelecto. O sea, desde esta vida de la mente inferior, el hombre se eleva a la vida del intelecto. Y la mente inferior se torna su instrumento, cesando de ser ella misma. Y desde
la vida del intelecto, él debe elevarse a la vida del espíritu y reconocerse a sí mismo como el uno. El asiento de la autoconciencia, entonces, se mueve desde la mente inferior a la mente superior. ¿Cómo se logra esto? A través del pensar enérgico, por medio del esfuerzo intelectual del estudiante, donde torna sus pensamientos de objetos a principios y de fenómenos a leyes. Bueno, en este pequeño esquema, como para graficarle y que nos quede para visualizarnos, este centro dorado del centro de los círculos concéntricos representa nuestra esencia. Y los círculos concéntricos celestes representan las distintas capas de los condicionamientos de nuestra personalidad, de esta parte de nosotros que es perecedera, lo más externo siendo lo más concreto, lo físico. Entonces, como vemos, el eje de nuestra identidad, que realmente nosotros somos, debiera ser autoconcebirnos como esa línea de puntos rojas, la línea punteada. Pero la verdad es que en este drama de la existencia, esos condicionamientos han ido llevando, desplazando esa identidad hacia formas más externas. Entonces nosotros nos identificamos y creemos ser todo esto que no es lo imperecedero, sino más bien lo perecedero. Entonces, el desarrollo espiritual implica volver el eje de la autoconciencia hacia el centro. Bueno, recordemos que el cuerpo mental inferior es el constituyente más sutil de la personalidad transitoria que cambia en cada encarnación y es el vehículo de los pensamientos concretos. Mientras que el cuerpo mental superior o cuerpo causal constituye el vehículo más externo del alma inmortal o del ego, que perdura de vida en vida y es el vehículo de los pensamientos abstractos. Las vibraciones producidas en el cuerpo causal se reflejan de vehículo en vehículo hasta aparecer en el cerebro físico, pero en el camino pierden mucho de su intensidad y de claridad. Entonces, cada vez que debemos considerar cosas con sus formas y cualidades, y estas cosas están relacionadas entre sí de alguna manera, acude el pensamiento abstracto a definir las relaciones entre ellas. Así, lo concreto y lo abstracto son inseparables, aunque sean de naturaleza enteramente diferente. Están entretejidos en la tela del intelecto. Es por esto que cuando un pensamiento abstracto desciende de su propio plano al plano de la mente concreta, puede asumir distintas, innumerables formas, aunque todas van a estar relacionadas entre sí por rasgos esenciales que están sintetizadas en la idea abstracta. En su propio plano el yo superior conoce la esencia de las cosas, y cuando conocemos lo universal, conocemos todo lo particular que está incluido en esa categoría universal. Por eso es tan importante cuando nosotros estudiamos, y hacemos mucho eso en teosofía, también le podemos prestar atención a lo simbólico. Por ejemplo, en este ejemplo del círculo, un círculo dice mucho y dice todo, quizás. En el emblema de nuestra sociedad teosófica está presente uno de estos símbolos. En ellos sabemos que implica muchas cosas, y el solo hecho de poder abstraernos de esas ideas y ver la ciclicidad, ver lo contenido, el continente, el todo, todas las palabras que nos puede llegar a decir un símbolo, y si nos animamos a hacer el esfuerzo de descubrir cuántas más, estamos estimulando ese trabajo,
podemos entender todos los ciclos, todas las cosas, desde ese universo. Entonces, solo el verdadero esfuerzo por captar algo que está más allá de nuestras concepciones tiende a activar la mente abstracta. Cuando simplemente se repite algo que ya ha sido captado, el efecto sobre la mente abstracta es prácticamente nulo. La literatura teosófica es de tal profundidad que si uno lo intenta, siempre puede descubrir aspectos más sutiles y espirituales, incluso en temas ya examinados muchas veces. El estudio y el pensar enérgico son solo un paso en el sendero de la realización espiritual, y el aspirante puede quedarse estancado, y si se detiene aquí, sin tratar de seguir avanzando hacia la próxima etapa. Por eso, acá, la señora Blavatsky escribió: un alto desarrollo de las facultades intelectuales no implica una vida espiritual verdadera. La presencia en uno del alma humana intelectual altamente desarrollada es completamente compatible con la ausencia de Buddhi, el alma espiritual, a menos que la primera evolucione y se desarrolle bajo los benéficos y vivificantes rayos de la última. Permanecerá por siempre como no más que una progenie directa de los principios inferiores terrestres, estéril en percepciones espirituales, un magnífico y lujurioso sepulcro, lleno de huesos resecos y de materia en descomposición. Bastante dura, pero muy directa ella. Sí, también quiso estar la doctora Bessa. Y ella nos dice que así, como solo el pensar enérgico puede elevar el asiento de autoconciencia desde la mente inferior al intelecto, solo la profunda concentración y meditación puede elevar el asiento desde el intelecto al espíritu. A nivel del ego espiritual, no existe pensamiento en ninguna de sus formas, sino una sabiduría autoconsciente. En este plano hay una percepción inmediata de la naturaleza de las cosas que trasciende la separación entre sujeto y objeto. También Paramahansa Yogananda nos dice sobre esto: la intuición es percepción directa y consiste en la comprensión pura y omnisciente del alma. El desarrollo del cuerpo intuicional implica el desarrollo del discernimiento o viveka. Saber distinguir entre lo real y lo irreal, ver la vida y sus problemas como realmente son. Cuando la luz de la intuición ilumina los problemas ordinarios de la vida, es inteligencia. Cuando resplandece sobre los problemas más hondos y fundamentales de la vida y descubre sus ilusiones, es discernimiento. Cuando nace el verdadero discernimiento, no solo nos damos cuenta de las ilusiones de nuestra vida cotidiana, sino que también empezamos a obtener destellos de aquellas realidades y verdades ocultas, las leyes detrás de esas ilusiones. La intuición no solo nos capacita para reconocer verdades de la vida superior, sino que también nos da la guía confiable para la vida corriente. A todos nos toca encarar diariamente problemas difíciles y a veces nos parece trabajoso decidir qué camino tomar. Entonces, Paramahansa nos hace este aporte y nos dice:
tienes una vislumbre de la naturaleza de la intuición en esos sentimientos imposibles de explicar, que llamamos corazonadas. Una corazonada es la intuición en estado embrionario, algo que no sabes por intermedio de los sentidos ni por la inferencia de la mente. Se trata de una verdad que se manifiesta por sí misma. Mientras no desarrolles la facultad de la intuición, no podrás acercarte a la verdad, pues la mente deriva sus conclusiones de acuerdo con las percepciones de los sentidos y el razonamiento de lo conocido. Cuanto más se desarrolle nuestra vida espiritual y con más constancia brille la luz de la intuición a través de nuestra mente, más podremos vivir cada momento del día como debe vivirse, en perfecta armonía con la voluntad divina. Bueno, aquí queríamos hacer un pequeño paréntesis antes de continuar, porque esto a nosotros nos ha parecido por lo menos nuevo, esto de las corazonadas, y bueno, queríamos invitarlos a compartir, los que deseen, si les ha pasado, les ha ocurrido, lo han relacionado alguna vez con con la intuición, o piensen que es distinto. Ahí pueden abrir los micrófonos. Bueno, mientras tanto en el chat, alguien habló lo relacionado con el sexto sentido. ¿Sí? ¿Puede ser? Desarrollar eso. Cuando vayamos viendo, adelantemos un poquito más, vamos a ir viendo una posible respuesta a eso. ¿Alguien más que quiere comentar algo antes de...? Sí. La intuición no es el mismo presentimiento. Bueno, lo que pudimos ir investigando es que presentimiento no es exactamente lo mismo. Por eso pareciera ser un estado embrionario, dice el texto, dice un maestro, en el sentido que está relacionado con cuando una línea de Buddhi baja desde el lado de la emoción, desde lo astral, entonces puede vivificar de alguna manera ese camino. Entonces, el estado, lo astral, digamos, nuestros mensajes astrales de deseo, de pensamiento, que son visibles para un clarividente, pueden ser más bien esos presentimientos, porque generalmente los presentimientos que nosotros tenemos están relacionados con personas con las que nos vinculamos afectivamente. En general, ¿no? Esto es lo que voy investigando hasta ahora. Que no sería exactamente lo mismo que la intuición. La intuición es ver, y no está atado a un vínculo en especial. Muy amable. Gracias. Lo que quería comentar era que ayer justamente en la rama estuvimos trabajando este tema y que está muy relacionado a esta cuestión de lo que vos decías, los sentimientos con lo que uno intuye en forma de sentimientos, de sensaciones, se mezcla un poquito, ¿no? Y uno tiene una cierta certeza en algunas cosas y en otras no, en otras realmente no sabríamos definir si es algo de la intuición o es algo simplemente emocional. Buenísimo, Martín, ese es el punto, porque mientras más avanzamos, más volvemos sobre el discernimiento, es como discernimiento. Y decía una maestra muy atinada, decía, bueno, pero ¿cuál es la forma de saber? ¿Y cómo se practica discernimiento? Y solamente con la práctica de la prueba y el error. Humildemente tengo que decir de que yo de siempre que tengo intuición y tengo corazonadas, que me doy cuenta de lo que puede pasar o lo que está pasando, que por ejemplo llego a un lugar de visita y justo me necesitaban, cosas así. Yo pienso en alguien y me llama por teléfono. Bueno, me doy cuenta
de algunas cosas, no siempre, pero a veces. Muchas gracias. Justamente No, eso estábamos hablando, que justamente es más posible tener corazonadas sobre personas con las que nos vinculamos y con quienes establecemos lazos afectivos, para los buenos y para los malos, ¿no? Lazos afectivos de amor y de los otros también. Que no es exactamente lo mismo que la intuición, pero que es una forma de ir experimentándolo. claro. Bien. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias. ¿Alguien más? Del sí, tengo como una división entre lo que serían percepciones de lo que sería intuición. Yo calculo que es lo que ustedes van a desarrollar. Dale. En realidad queremos diferenciar, poner la marca de decir, bueno, no, vamos a hablar sobre intuición, que no es percepción extrasensorial, y no es solamente percepción extrasensorial, sino este tipo de percepción interna, que son las corazonadas, que no vienen por los sentidos, estrictamente hablando, pero viene por ese otro sexto sentido, pero que sigue siendo una percepción, y que no es la intuición. Así que queríamos dejarlo ahí clarísimo, por lo menos plantear la duda, porque no hay una verdad acabada sobre esto, más bien cada uno deberá experimentarlo en sí mismo, pero hay más o menos un consenso de que no es lo mismo y que si nos quedamos solamente con el contento de que tenemos corazonadas y percepciones, no vamos a quedar a mitad del camino. Eso. Hay que seguir haciendo el esfuerzo. Bueno, digamos, Emilce, si alguien más, si no hay nadie más, digamos. Daniel levantó la mano. Bien. Sí, para mi entendimiento, el intelecto, como esas corazonadas, esas cosas así, vienen todo el plano astral. Todos esos pensamientos que creamos y lo mandamos al universo, de alguna manera se reflejan en otros sentidos. Así, en ese nivel, es todavía un nivel de los niveles bajos, donde se usa el cerebro como órgano receptivo. El intelecto, la intuición, perdóname, viene de mucho más alto. Pasa por el cuerpo causal, pero en sí yo creo que viene de Buddhi, del cuerpo búdico. Pero cuando vamos hablando del intelecto, todo eso viene del cuerpo, en los cuerpos astrales, donde tú usas tus sentidos, tus emociones y se expresan esos deseos. Eso yo creo que yo lo que entiendo sobre eso. Gracias, Emilce. Gracias. Es que ahí es nuestro punto de inflexión en nuestra mente, que intenta captar intelectualmente estas verdades. ¿Cuándo se nos presenta el problema? Porque separamos, y bueno, allá está Buddhi, y aquí está el resto de nosotros, y eso sirve para nuestro entendimiento. Pero el tema es que Buddhi no se expresa sino a través de esos cuerpos inferiores. Entonces aquí desde abajo, desde estos cuerpos inferiores, es donde no sabemos, y esto es Buddhi, es astral, es intelecto. Como decía Eva más al principio, Buddhi, un concepto, una idea abstracta o también una energía búdica que no es solamente la inteligencia con mayúsculas, sino también la verdadera comprensión de la unidad, para manifestarse necesita manifestarse en nuestro cerebro de alguna manera para poder bajar eso aquí, pero va perdiendo muchas cosas en el camino. Va pasando por esos filtros que mostrábamos, ¿no? Entonces llega algo. Si uno puede hacer ese caminito hacia arriba, ¿no? Recorrer esa huellita, podemos llegar a experimentar a Buddhi, pero no es sino desde abajo. Ojalá pudiéramos solamente experimentar a Buddhi y todo lo demás no. Se puede, pero en general el camino es ir encontrando la punta del ovillito, por ejemplo, en esto que parece bajo en esta corazonada,
o en la forma de que está vinculada, como decíamos, con las emociones o con los deseos, que es el plano astral, que si bien es algo de los principios inferiores, puede, y de hecho tiene, por lo que hemos leído, un rayo de la luz de Buda. Por eso no es tan fácil decir qué es esto y qué es lo otro. También se podría explicar de una manera que diría yo que si, vamos a suponer, tú coges una pintura y la pones sobre una mesa y arriba de la pintura pones un vidrio, dependiendo qué limpio esté ese vidrio, es lo que tú vas a reflejar en lo que tú vas a recibir. Y ese vidrio sería el cuerpo causal. Y los otros cuerpos a lo mejor también, ¿no? Exactamente, según Pero tú. ¿quién los limpia? Claro. ¿Quién los limpia, Body? ¿Ah? Siguiendo tu analogía, ¿quién los limpia? Exactamente, entre más limpio estén esos cuerpos, mejor percepción vas a tener. Así es. Hay que purificar esos cuerpos para que los reflejos búdicos puedan atravesarlos sin ninguna obstrucción. Están quizás por ahí nuestros cuerpos, nuestros vehículos, en alguna manera están bloqueados, quizás por el egoísmo, por otros pensamientos. Entonces, eso tenemos que purificar, hacer esa limpieza que vos decías, Daniel. Limpiar para que sea transparente, como ese vidrio que vos mencionabas. De esa manera se va a reflejar Budi. En otra palabra, también le decimos quitando esos velos, deshaciéndonos de esos velos que van filtrando todas esas visiones. Y de esta manera que podemos llegar a ver completamente a la intuición. A la intuición se puede reflejar en nuestro cerebro mental. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿De qué habría que purificarlo? O sea, ¿qué cosas son las que contaminan estos vehículos? Creo que algo dijo Eva, pensamientos egoístas, dijo. Y dijo Sí. otros pensamientos también. Bueno, yo te diría, Milce, los deseos, controlar tus deseos, controlar tus sentidos físicos, tus emociones, que causan tanto problemas, esos deseos incumplidos. Todo deseo trae una acción y esa acción es un karma. Y así. Esa es mi opinión. No sé. Bueno, ¿Puedo agregar una cosita más y ya? Que también otra cosa que contamina el vehículo mental es cuando tenemos un prejuicio o un pensamiento estructurado. O sea, cuando nosotros alojamos determinado pensamiento, por eso Besan aconsejaban, ayer estábamos leyendo pláticas en la rama, que uno debe examinar el contenido mental. Para que no se convierta en una estructura, en un obstáculo, digamos, ese pensamiento enquistado, ¿no? Bueno, las dejo, sí. Una última cosita. En esta pregunta que hacías, Emilce, de cómo ir limpiando o qué es lo que lo contamina. Para todo esto necesitamos comprender que fue, creo que, el eje del primer ciclo de jornadas, y ahora del segundo, ¿no? Cómo funcionan nuestros vehículos inferiores. Porque la mente inferior tiene su estructura mental y la va a seguir teniendo. El vehículo de deseos va a seguir deseando. El cuerpo físico va a seguir percibiendo a través de sus sentidos hasta que se vaya. Entonces no se trata tanto de decir, bueno, y eliminar, no podremos hacerlo. Lo que sí podemos hacer es desidentificarnos con eso y poder decir, como en la meditación del principio, es un sueño, esto no soy yo. Y correr el eje de la autoconciencia hacia zonas menos concretas. Bueno, sigamos. Ahora supongamos que nuestra mente se ha purificado, que ya estamos en ese plano,
Si Manas está fundido con Buddhi formando el ego espiritual, ¿no? Decíamos que esta parte, los subplanos más sutiles de Manas, que forman parte de lo más denso del cuerpo causal, está fundido con Buddhi. ¿Qué pasa entonces con nuestra mente inferior, que funciona a través del cerebro? Esto era un poco lo que estábamos hablando, ¿no? El hombre perfecto, dice la lectura, ya no está identificado con su cuerpo, ya no está identificado con sus emociones y sus pensamientos. Y aunque Manas inferior sigue existiendo, porque seguirá existiendo con su forma estructurada de pensar, va a estar purificado sus deseos, que van a seguir estando, pero es purificado. El cerebro y la mente inferior se torna solamente un instrumento, un mero instrumento por medio del cual la conciencia superior puede interactuar con los mundos inferiores. Cuando el cuerpo intuicional está suficientemente desarrollado y el ego ha visto la unidad de la vida, la ve, no la observa, simplemente la ve y tiene cabal certeza de esto, este saber se va infiltrando gradualmente hacia la conciencia inferior. Y ahí brota como simpatía y como ternura hacia todas las criaturas vivientes. Hay un punto que tenemos que notar con respecto a la conciencia intuicional, y es su naturaleza dual. Esto que decía un poquito antes, cuando esta energía desciende a los planos inferiores, porque no es sino a través de los planos inferiores que en este plano de manifestación, valga la redundancia, se manifiesta por un lado conectado a fenómenos pertenecientes al intelecto, o también por fenómenos relacionados a las emociones. Y ahí hablamos la forma de sutilizar, de elevar el plano astral. Entonces, dando lugar, por un lado, al conocimiento espiritual o al amor espiritual. Esta naturaleza dual nos permite que podemos adoptar uno de estos dos caminos, ¿no? O los dos, a lo mejor, para desarrollar la intuición, ya sea por medio de la devoción, que es ese intenso amor que se entrega totalmente al objeto de devoción, donde ya lo amado, el amor y el amante son una sola cosa, o por medio del discernimiento, que es esta inteligencia inquisidora que puede superar las ilusiones de la mente, que puede entrar a penetrar en esas leyes universales, entrar en contacto con la vida que está más allá de la mente, para luego fusionarse finalmente en un estado de conciencia que es la síntesis de ambos y que es la sabiduría. Otra característica de Buddhi que nos da pista de cómo desarrollar este cuerpo intuicional es el hecho que también es dual en un sentido pasivo y en un sentido activo. Por un lado, la función perceptiva, que por eso se confunde con la percepción, pero tiene esta cuestión de ver sin juzgar, ¿no? De solamente ver. Permite apreciar la esencia de la cosa. Esto que decíamos cuando hablamos de lo simbólico, todo es que la manifestación parece distinto, pero que en el fondo es uno, una sola cosa. Esa forma de ver, que guarda un sentido de unidad, relaciona al perceptor con lo percibido, al punto de que el perceptor, lo percibido y la percepción también se funden en un solo estado integrado de conciencia. Y por otro lado, la función activa es la que sirve como instrumento de Atma, porque no nos olvidemos que Buddhi se pone cuerpo a Atma. Entonces, es por medio, en esa función, Atma, a través de Buddhi, energiza la mente. Entonces Buddhi, lo comparan con deidades hindúes, es el energizador, el preservador y regente del mundo que él preside, el plano búdico. Este punto es clave porque nos indica que todo esfuerzo para desarrollar la intuición es un entrenamiento de un músculo, como en el gimnasio, que a medida que más se lo ejercita, facilita sin esfuerzo el discernimiento, facilita la visión de lo recto, de lo justo, nos da la voluntad de obrar con rectitud, porque hay comprensión de eso. ¿Cómo sería ese entrenamiento?
Bueno, vamos acá a convidarles un pequeño ejercicio, que esta vez no es un ejercicio para cerrar los ojos, sino al contrario, para mantenerlos abiertos sobre la pantalla. Esta práctica está bastante desarrollada en la psicología de Oriente y la conocemos también como meditación taijasa. Pero se trata de aprender a autoobservarse. La conciencia testigo, que es la que se pretende desarrollar con el ejercicio, implica ir desplegando la capacidad de percibir objetivamente los contenidos de la conciencia. Es aprender a ver la mente. El testigo interno es un observador, pero no nace del intelecto, porque no es de mente. Y por eso mismo puede observar los pensamientos, puede observar los hábitos mentales, los comportamientos, las estrategias que nuestra mente articula, pero sin participar en ello, sin juzgarla, sin apegar, sin rechazar. Cualquier contenido que viene es como una nube que pasa. Nos dice Blavatsky, es el eclipsamiento de la mente por Buddhi lo que resulta en la realización última de la existencia. Eso es la autoconciencia en su forma más pura, el sujeto que percibe a la mente como un atributo de sí mismo, como la mente es un accesorio nada más. Ese es el ego trascendental, el ego con mayúscula, o el ego espiritual, Buddha. Entonces la propuesta ahora es, antes, yo ahora lo explico, después les voy a pasar una imagen. Mientras observan la imagen, intenten observar al mismo tiempo, por eso una atención dividida, una parte de nuestra conciencia se va hacia la imagen y hacia las sensaciones, pensamientos que la imagen pueda despertar en nosotros, y otra parte de nuestra mente, primero de nuestra mente, ojalá no, va a ir observando a esa parte. Es muy posible que si no tenemos muy ejercitada esta forma de atención, lo vamos a descubrir pensando en vez de observando. O sea, como una especie de un relator interno, como nuestra mente me dice, bueno, ahora estás pensando en esto, ahora estás haciendo lo otro, ahora estás sintiendo esto otro. Ese relator interno que describe lo que ve, que habla al respecto, que enuncia, que juzga, que justifica, que se va, pero que vuelve, no es el verdadero observador. ¿Pero qué podemos hacer entonces? Mirar. Y darse cuenta de qué se está pasando y no reprocharse por eso, porque el verdadero observador se desarrolla practicando, solamente practicando, porque necesita habilitar nuevas zonas del cerebro que puede prestar otro tipo de atención, que Buddhi necesita iluminar manas al cerebro para que ese caminito llegue. Pero de tanto darse cuenta, podemos ir encontrando otro modo de estar alerta, desde un espacio en el que no habita el intelecto. Dice una maestra, practicando desde donde no es, a veces se llega a hacerlo desde donde sí es. Así que ahora les invitamos con esta imagen que sigue. Simplemente observar la imagen, vamos a dar unos segunditos. Y percibir qué es lo que viene a la mente. Bueno. Más allá de lo que les puede haber generado, para hacer cosas bonitas, el poder darse cuenta de cómo la mente trabaja
de cómo una sonrisa, seguramente ver una sonrisa afuera, a través de las neuronas espejo, hace que inevitablemente queramos sonreír. Cómo nuestro cuerpo responde. Entonces observar que eso también es parte del juego. Quizás nos evoca algún recuerdo o algún deseo. Entonces entender que nuestra mente juega con eso. Esto es solamente una imagen. Si podemos trasladar a nuestra vida diaria esta atención de que aquello que acontece genera contenido en nuestra conciencia, pero no es lo que vamos a ir desarrollando de a poquito, esa forma de comprensión. Bueno. Vamos cerrando. Entonces, para ir cerrando, ahora sí, les voy a compartir un poema de Ada Luz Márquez. Si quieren cerrar los ojos, abrirlos como ustedes quieran. Dijo el alma en un susurro: sé que la noche es profunda, la madrugada en blanco y negro envuelve toda visión. Mira hacia adentro, no hay otro lugar más claro en este momento. No creas nada de lo que tus ojos físicos vean. Todo es una ilusión, para que caigas en la trampa del miedo y la tristeza. Mira con los ojos del corazón. No cedas al sueño de pesadilla de este extraño tiempo, por favor. Sé que estás cansada, pero mantén el alma despierta. Mantente en contacto con la naturaleza, riega tus plantas, contempla las estrellas, abrázate a vos mismo. Escucha a los pájaros, siente el latido de la tierra. Mantente firme y enraizada como el árbol en el asfalto, porque pronto amanecerá y en tus ojos brillará el rocío de la nueva mañana. Ninguna noche es eterna cuando el sol amanece desde adentro. Gracias. Pueden abrir los micrófonos. Miguel, levanta. Sí. Lo mío es una pregunta. En el proceso de observar, implícitamente quiere decir que dejo la mente libre, diría vacía, como para que estar atenta a alguna percepción, o debo concentrarme en en la imagen para que esa imagen refleje algo. ¿Me preguntas específicamente en este ejercicio o en formas? En este ejercicio. En este ejercicio podríamos decir que las dos cosas. Para poder estar atento a la imagen, hay que sacar la atención de otras cosas. Pero una vez estando atento a la imagen, empiezan a surgir cosas, por eso la atención se divide. Una parte hacia la imagen y otra parte atiende a eso que va surgiendo internamente. Entonces no vas a estar vacío, porque probablemente la mente no esté vacía casi nunca. La idea es no luchar contra eso, sino observarlo. ¿Me permitís, Delcy? Me recuerda el ejercicio, me recuerda a un ejercicio que da Rada, no me acuerdo en qué libro, que es anotarlo, sentarse durante un ratito y anotar todos los pensamientos que van viniendo a la mente. Eso lo que hace es que primero estemos atentos al contenido de nuestra mente, que es lo que está
pasando, qué pensamientos están pasando, y luego, al tener que escribirlos, hace que esos pensamientos circulen como más lento. Es un muy buen ejercicio y bueno, es muy similar, tiene que ver mucho con el que, son distintos, pero tiene mucho que ver con el que ustedes Totalmente, trabajan. porque este ejercicio también está en todas las tradiciones de Oriente, sobre todo el budismo. La meditación contemplativa es parte de esto. Y en realidad toma mucho más tiempo de lo que nosotros lo hemos hecho ahora. Porque en el primer momento vienen muchas cosas. Una vez que nosotros ya no volvemos a pensar en la misma cosa. Se va yendo. Y llega un punto, realmente, no digo totalmente vacíos de pensamiento, pero llega un punto en el que la mente se queda sin palabras. Ya ha dicho todo. Y es ahí donde recién empezamos a contemplar de verdad. Muchas gracias. La verdad que es muy lindo el trabajo, las dos. Gracias. La Mandy levanta la mano. Daniel. Sí, solamente un comentario sobre el poema que dice que no te lleves de lo que los ojos miran o ven, porque son ilusorios. Y eso es tan cierto porque si nosotros acostumbramos cuando está oscureciendo, cuando el sol está cayendo, uno decir, el sol se está acostando, y no es en realidad que el sol se está acostando. Es la tierra que se mueve, el sol es constante. Nosotros vemos eso como una ilusión en los ojos que se refleja como que el sol se va a acostar, y no es así, el sol no se acuesta. Solamente es una ilusión de nuestros ojos que nos hacen pensar eso. Eso me vino a la mente cuando el poema me estaba diciendo. Gracias, Daniel. Igual también me gustaba la parte del poema, decía, bueno, pero ¿cómo salir de la ilusión con parte de la ilusión? Que parece contradictorio, pero decía, mira las estrellas, mira la naturaleza. El observar la naturaleza, las estrellas, la pequeña cosa de regar las plantas, en la cosa pequeña, en el detalle y en lo macro de los ciclos del universo, hay algo que no es la ilusión. En ese proceso de ir desidentificándonos, una de las excepciones que es vairagya, que es una de las condiciones de la mente, el de desapego, es sin color. Y registrar, por ejemplo, en el caso de la fotografía que presentaron Eva y Delcy, ver las emociones que aparecen y notar y observarme si puedo mantener una mente sin color. Es decir, sin identificarme con el rosa, que en ese caso sería esa amorosidad en ese niño con esa oveja. Ver si puedo mantener esa mente incolora. Ver qué emociones son las que están dando vuelta, porque la emoción va a generar un color en mi mente y en la parte astral, ¿no? Entonces, ser capaz de eso es un juego e intentar ir por ese sendero, ¿no? Es una sugerencia. Gracias. Muy bueno el trabajo. Gracias. Gracias, Miriam, está buenísimo lo que decís, porque dentro en el camino es importante desarrollar lo que decía una mente inquisidora, cuestionadora, ¿no? Que no se compre la propaganda de la carita feliz del niño, por ejemplo, ¿no? Esto de, ¿por qué está puesto esto ahí? Y en la vida diaria, es cuando viene una emoción, sobre todo cuando un pensamiento es negativo o una emoción es negativa, animarse a cuestionarlo. Es fácil, si el otro está renegando y es fácil que yo se reniegue también. Entonces, ¿no? Cuestionar. Es una parte, no es todo. La mente cuestionadora sigue siendo mente, pero es un camino. Disculpen, por eso también
Cuando hablábamos al principio de los presentimientos, de si era intuición o no, observar qué emoción es la que está allí. Porque si ya hay una emoción, dejas de ser ese estado búdico, el estado de mirar para adentro, ¿no? Cambia totalmente. Sí, lo importante es estar atento, vigilante y poder discernir si es una emoción o es un pensamiento. Claro, todo está en la personalidad. De alguna manera ir objetivando esa mente inferior y, bueno, para poder llegar a Buddhi o a la mente superior y desde el intelecto a la intuición. Claro, es un crecimiento que se va, digamos, desde lo inferior a lo superior. Bueno, creo que nos toca bastante todavía trabajar para discernir todo lo que nos está pasando con la personalidad, conocerla bien y desde ahí, bueno, partir a lo otro, poder elevarnos un poquito y mirar desde arriba. Como, bueno, decía la literatura, que digamos, las funciones de Buddhi pueden reflejarse, o la intuición puede reflejarse de vehículo en vehículo hasta llegar al cerebro físico, aunque se perdía bastante en calidad y en claridad. Pero tratar, digamos, de purificar esos cuerpos, adiestrarlos, para que se nos den esas percepciones, digamos, más exactas, más justas, rectas, directas. Sí, quería añadir que exactamente eso es el control de esos cuerpos inferiores, que la mayoría de nosotros, todos decimos, este soy yo, de esta manera que yo pienso. Y mientras estemos en ese estado de conciencia, nos estamos identificando con los cuerpos inferiores. Y hasta que no lleguemos y le hagamos entender a esos cuerpos inferiores que ellos son un vehículo para nuestro uso, y solamente eso, y nosotros dictamos, o atma, en esa palabra conocemos ego, nosotros, yo considero, es quien manda y tiene control de esos sentidos y esos deseos y esas acciones que hacemos. Pero no tenemos que dejarle saber a esos vehículos inferiores que ellos no son el yo, ellos no son nada más que un vehículo que nos estamos usando para nuestra evolución y comprensión en la humanidad. Así es. Otra cosita, quiero comentar algo. Y con respecto a eso de las premoniciones y cómo se mezclan los sentimientos y más, por supuesto, con los seres queridos, ¿no? Una vez me tocó estar soñando con una hermana más chica que se encontraba en una cabina telefónica y llorando. Yo sabía que se estaba mudando, que estaba con muchos cambios, y era esa vez el último día que iba a tener un teléfono ahí en donde estaba viviendo. Entonces lo que hago esa mañana es llamarla por teléfono y decir, Mónica, ¿estás bien? Porque estoy soñando tal cosa. Y me dice, Miriam, me pasé llorando toda la noche. Y claro, entonces después decían, ojo, porque Miriam te está percibiendo lo que estás sintiendo. Pero bueno, es ese estado en que nos unimos y se unen los que tienen, o sea, vibran con sentimientos afines, ¿no? Pero nada que ver de otras cosas. Algo así de mi primera impresión. Qué rápido que la mente tiene una primera impresión, ¿no? Porque apenas vi la imagen, había un montón de cosas. Lo único que hice después es ir sacando esos detalles, pero cosa que ya la había visto en el segundo uno. Y mientras miraba la imagen,
ya yendo un poquito más lento, ¿no? Y viendo detalle por detalle, miraba la imagen y miraba al observador. Pero cuando miraba al observador, no miraba la imagen, ¿no? Como que esa supuesta división no era tan real. Entonces, cuando estaba mirando al observador, digo, no, pero no estoy mirando la imagen, tengo que mirar las dos cosas. Y bueno, es todo un ejercicio, ¿no? No es tan sencillo así. Que esa primera impresión me sorprendió cómo te nubla todo lo demás, porque vos ya pusiste un lente con un montón de cosas, como decían, de recuerdos, de interpretaciones, emociones. Bueno, todo eso ya es el primer obstáculo para empezar a atravesarlo y después empezar a hacer esa división que no surge así naturalmente. Lo que dice Miriam, esta experiencia que se puede dar mucho con los seres que tenemos esa afinidad, ese cariño, pero en mi opinión, es una opinión, que es igualmente un nivel de percepción, de perceptividad. No es específicamente Buddhi. En mi opinión, Buddhi la podemos detectar es cuando de pronto se nos hace la luz, nos dimos cuenta de algo comprendimos. Porque recuerden que desde el cuerpo causal para arriba no existen es el mundo sin formas. Entonces, también puede darse Buddhi a través de que nos indica algo como que sentimos. A veces es muy difícil diferenciar si es una guía interna o es un deseo, porque se da en el cuerpo emocional. Es bastante difícil y coincido con lo que dice Delcy, que es prueba y error. Hay que probar y verlo, a ver qué pasa. Pero a veces tenemos un convencimiento de algo y no sabemos de dónde nos viene ese convencimiento, esa certeza. Eso sería Buddhi. Pero bueno, para no confundirnos si es un deseo, si es alguna cuestión de los vehículos inferiores, es prueba y error. Hay que ver. Me haces acordar, Emilce, a algo que dijo Annie Besant en un texto, o sea, no me acuerdo cuál, pero que no desmerezcamos tampoco los vínculos, digamos, de cierta manera, porque son ensayos. Ahí ensayamos el amor con minúscula para después experimentar el amor con mayúscula. Entonces, y esto ya más como teóricamente está reflejado en que Buddhi usa el astral también como una forma de expresión. Entonces, esto que decía de prueba y error, que es que es difícil y hasta no estaría tan bueno categorizar siempre, digamos, porque es nuestra mente la que separa, y si nuestra mente sigue separando, caemos en el drama de la mente inferior nomás, y ahí nos quedamos. Decía, por ejemplo, un maestro que en practicar la devoción, el amor, intentando el desapego hacia un ser querido, el practicar el amor intentando el desapego hacia el ser querido prepara para el amor a un maestro, por ejemplo, el camino devocional. Así que en realidad estamos en este mundo de ensayos. Ensayemos. Seguimos probando. Tal cual, tal cual. Ahí está, Daniel levantó la mano. Sí, es un comentario y una experiencia que tuve y básicamente yo creo que se relaciona mucho a lo que Miriam estaba hablando. Se la contaré, es rápido. En día atrás estuve soñando con un hermano mío. Mi sueño así, incluso estaba mi madre, quien ha muerto, y vi a mi madre y hablamos, hicimos esto y lo otro. Cuando me levanto, le digo a mi esposa, le comento el sueño, que había soñado, soñé esto con este hermano. ¿Qué pasa? A 2 horas, 3 horas después, durante el día, un tercer hermano me llama, hermano de nosotros,
y me comenta el mismo sueño que tuve yo. Fue una experiencia y que yo no supe qué decir, no entendía lo que pasaba. Y tuve que preguntarle a un teósofo, ¿qué pasó? ¿Por qué ese sueño? ¿Por qué él es hermano mío que vive en la República Dominicana, yo vivo aquí en Estados Unidos, tuvo esa misma clase de sueño que yo? Entonces él me habló y me explicó que todo eso pasa en el mundo astral, que todos nosotros, que él y yo estábamos en el mismo lugar, me emociono con esto, en ese sueño, y por eso fue que soñamos la misma cosa. Pero fue un sueño que cuando él me lo dijo, yo no lo creía, y lo puse a él en bocina para que mi esposo oyera el sueño. Y ella me dice, pero eso fue lo que tú me dijiste temprano. Y yo, exactamente, eso es lo curioso y lo bonito de esto. Eso pasa toda la mayoría de esas acciones que tenemos, relaciones con los hermanos, con la gente querida, todo se refleja en el mundo astral. Gracias, solamente un comentario. Gracias a vos. Como dice Aníbal San, tenemos que llegar al punto en que todo el universo, todo lo manifestado sean seres queridos nuestros. Así se nos dice, también se me dice también que, incluyéndolo a todos ustedes ahora que nos conocemos, son pactos que hicimos antes de esta encarnación. Esas almas ya se conocían y de una manera u otra íbamos a tocar nuestras vidas. No la conozco ninguno personalmente, pero la conozco desde lo lejos y me siento tan a gusto con ustedes. Yo creo en eso. Yo creo que es un pacto que hemos hecho muchas vidas anteriores, que en algún momento, en alguna evolución, nos íbamos a encontrar juntos. Así mismo es, Dilcy. Gracias. Gracias por tu aporte. Bueno, Gracias a ustedes por tenerme. si puedo, estoy muy charlatana, perdónenme Eva y Delcy, pero lo que dice Daniel es verdad, uno siente eso, inclusive aunque no nos conozcamos personalmente, hay un lazo. Y Leadbeater dice que en otras épocas los miembros, los teósofos, aspirantes a teósofos, los que estamos con todas estas cosas, hemos vivido juntos en un pueblo. O sea que en realidad eso está en el hombre, de dónde viene y hacia dónde va. Creo que es de Leadbeater y Besant. Son estudios clarividentes que ellos en conjunto hicieron. Y bueno, y nos sitúan inclusive en contacto con los maestros que en ese momento eran seres humanos normales, no eran adeptos, eran seres humanos un poquito más avanzados. Así que bueno, creo que sí, que es muy, muy lógico, porque el lazo que uno establece rápidamente con los hermanos, digamos, como que se muestra eso. Y es la sensación que se siente, volviendo a los planos inferiores, esa sensación que se siente que sí, que nos conocimos de antes, que es como que nos conocemos todos. Esa confianza, ese calorcito que hay en el grupo. Tal cual. Así mismo es, así me siento yo. En familia. ¿Quieren que vayamos cerrando? Bueno, Estamos en hora. estamos en hora. Muchas gracias, Emilce, Martín, José Carlos, Gracias a ustedes. Elsa, y todos ustedes por permitirnos participar en esto. Gracias a ustedes que hicieron el trabajo. Bueno, hago la vida oculta entonces. Nos ponemos cómodos entonces. Cerramos nuestros ojos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta
que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Muchas doctor. gracias. Magnífica la Gracias, conferencia. Evangelos. Gracias. Gracias, Eva, gracias. excelente.